Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy exaltamos, hoy engrandecemos, hoy alabamos el nombre de nuestro buen Señor. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Especialmente un saludo especial en esta época de Navidad. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de internet y los que se encuentran en alguna de nuestras sedes locales aquí en Miami. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en nuestra iglesia. Y hoy, como parte de esta serie de Navidad, vamos a tocar uno de los pasajes navideños más hermosos que se encuentran en el libro de Lucas capítulo 1, y vamos a leer versículos 46 al 48 para dar inicio a este mensaje en esta hora. Dice la palabra del Señor: entonces María dijo, mi alma ¿qué? Engrandece. Resulta que esta palabra en latín es Magnificat. Mi alma engrandece. Magnificat significa exaltar, engrandecer, alabar. Por eso a este pasaje se le conoce como el Magnificat, que es lo que se conoce como el cántico de María. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y hoy quiero iniciar contándoles una historia personal. Resulta que cuando mi esposa y yo teníamos 18 años y éramos solamente novios, en esa época vivíamos en el estado de Nueva Jersey. Ella vivía con sus padres, yo vivía con mi mamá. Habíamos venido a los Estados Unidos a estudiar en la universidad. Durante ese tiempo nosotros asistíamos a una iglesia católica muy concurrida, y allí ofrecieron un estudio bíblico, así que nos inscribimos, fuimos al estudio bíblico. Cuando de repente, entre más nos involucramos, resultamos siendo escogidos por la iglesia para convertirnos en los guardianes de María. Los guardianes de María significaba que nosotros teníamos que tomar la estatua de María que tenía la iglesia y la llevábamos a las casas de las personas que se habían inscrito para recibir una visita de María. Nosotros llevábamos la estatua, la poníamos allí donde la gente preparaba un altar, invertían grandes cantidades de dinero para hacer un altar lleno de flores, tenían comida, allí hacíamos oraciones a María y estudiábamos supuestamente acerca de María. Durante esa época la iglesia nos envió a Karina y a mí a tomar cursos en la diócesis de Newark acerca de María, y nos enseñaron varias doctrinas que enseña la iglesia católica. Una de esas doctrinas es la Inmaculada Concepción de María. Esta doctrina de la iglesia católica, que fue proclamada en 1854, sostiene que supuestamente la Virgen María fue concebida sin pecado natural. O sea que ella, al igual que Jesús, no experimentó el pecado en su concepción, lo que implica que nunca pecó durante toda su vida. Ahora, obviamente, esta doctrina tiene un grave problema, y es que no la enseña la Biblia. También nos enseñaron que María es la madre de Dios, y por lo tanto, como la madre de Dios es intercesora supuestamente de los hombres ante Dios.
porque como ella es la mamá, entonces tiene el poder, supuestamente, de decirle a Jesús lo que él debe hacer. Sin embargo, la Biblia enseña que María fue la madre de Jesús en su humanidad, no en su deidad. Dios no tiene mamá, porque Dios no fue creado, Dios siempre ha existido. Entonces, a pesar de que la Biblia enseña que Jesús tuvo una madre humana, no enseña que Jesús tuvo una madre divina. Por lo tanto, esto tampoco encaja con las Escrituras. Otros han llegado y nos lo enseñaron a considerar que María es corredentora con Jesucristo, o sea, que ella ayuda a Jesús en la obra de salvación. Y hay muchísimas personas dentro del movimiento del catolicismo que creen que María es corredentora con Jesucristo. Pero esta doctrina es tan absurda que el mismo Papa Francisco, en la audiencia general del 24 de marzo del 2021, el mismo Papa dijo que María no fue encomendada por Jesús como diosa ni como corredentora. Y el mismo Papa dijo que Cristo es el único redentor, que no hay corredentores con Cristo, que Él es el mediador por excelencia y que Él es el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. Así que esta fue otra de las enseñanzas erradas que nos dieron. Y finalmente, una idea equivocada adicional que aprendimos allí fue la Asunción de la Virgen, que se celebra cada 8 de diciembre, y este es el dogma católico establecido por el Papa Pío XII en el 1 de noviembre de 1950, es realmente reciente, donde dice que María no murió, sino que fue tomada y ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Esa es la asunción. En español hay una diferencia entre la ascensión, que es el término para hablar de Jesús, y la asunción, que es el término para hablar de la supuesta llevada en cuerpo y alma de la Virgen al cielo. Ahora, todas estas falsas enseñanzas han dejado la idea de que María nació sin pecado, de que nunca pecó, y por lo tanto muchos dicen que las relaciones sexuales son pecado, por lo tanto tampoco tuvo hijos, que ella es corredentora con Jesús, que tiene la capacidad de interceder por nosotros delante de Dios porque es la madre de Dios. Pero traigamos todo esto a la enseñanza de hoy, porque el texto que vamos a estudiar son precisamente las palabras de María. Vamos a hablar del cántico de María y vamos a analizar las 4 lecciones que nos da María en esta Navidad. Estén atentos porque al final les voy a hablar y les voy a contar cómo fue que salimos finalmente del movimiento mariano para llegar a la verdad de la palabra de Dios. Pero antes permítanme darles un poco de contexto. El Evangelio de Lucas está escrito desde una perspectiva histórica, con un propósito claro de brindar certeza y seguridad sobre Jesús como el Mesías prometido. Y el Evangelio de Lucas está especialmente dirigido a una audiencia no judía. Lucas desea que esta audiencia no judía, conocidos como los gentiles, o sea los no judíos, Lucas desea que los gentiles sepan que las naciones serán salvas única y exclusivamente por parte de Jesucristo, por medio de Jesucristo, que las promesas de Dios a Israel se cumplen en Jesús y la salvación se encuentra únicamente en Él para todas las naciones. Este capítulo 1 inicia con la historia de Elizabeth y Zacarías. Él era un sacerdote en Jerusalén y ella era estéril. Ellos ya estaban en una edad avanzada y Dios les concede la bendición de tener un hijo en su vejez. Ese hijo sería Juan el Bautista. Luego de este anuncio, Dios envía al ángel Gabriel a que le anuncie a María que ella tendría un hijo a pesar de que ella era una virgen, no se había casado y no había tenido relaciones con ningún hombre. Y Dios le anuncia a través del ángel
que el hijo que ella llevaría sería concebido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo. Así que después de este anuncio milagroso, el texto nos relata que María va a visitar a su pariente Elizabeth. Elizabeth era de la tribu de Leví y María era de la tribu de Judá. La Biblia dice que eran parientes solamente, pero se asume que eran primas, por lo que no eran de la misma tribu. Así que cuando María llega a la casa de Elizabeth, dice que en el momento en que ella saluda a Elizabeth, el bebé en el vientre de Elizabeth, o sea, Juan el Bautista, saltó de alegría en su vientre. Elizabeth bendice a María y luego María expresa lo que se conoce como el Cántico de María o el Magnificat. Vamos a aprender 4 lecciones navideñas de parte de María a través de este cántico que está reflejado aquí en este pasaje de la Escritura. Y vamos a ver entonces la primera lección de esas 4. Y la primera es: solo experimentaré la salvación de Dios reconociendo mi pecado. Solo experimentaré la salvación de Dios reconociendo mi pecado. ¿Quieres experimentar la salvación que solo Dios ofrece? Debes reconocer tu pecado. Piensa por un momento en esto. Si tú crees que no necesitas ayuda, nunca la pedirás, porque supuestamente no lo necesitas. Si estás enfermo y no deseas ir al médico a buscar ayuda, no recibirás la ayuda que necesitas para recuperarte. Sin embargo, lo mismo nos sucede en la vida espiritual. Si no reconocemos nuestra condición pecadora, no tendremos acceso, no podremos experimentar la salvación que Dios ofrece. Ahora, los 2 primeros versículos del Cántico de María son impactantes porque contienen un hecho muy interesante acerca de la Madre de Jesús en su humanidad. Ella, recordemos, no es la Madre de Jesús en su divinidad, porque la pondría por encima de Jesús, Dios el Hijo. Solo fue el instrumento humano para que Dios se encarnara, Dios el Hijo se encarnara. Así que estos versículos que vamos a leer a continuación nos muestran la realidad que la misma María declara. Dice el versículo 46 y el 47. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi ¿qué? Así es, mi Salvador. O sea, María misma está reconociendo que el Señor es su Salvador. ¿Salvador de qué? Obviamente, Salvador de sus pecados. O sea, María no está diciendo lo que enseña la iglesia tradicional, diciendo que María fue concebida sin pecado. No, María está diciendo: el Señor es mi Salvador, y por eso mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Él, porque Él es quien me ha salvado. Eso de que la Inmaculada Concepción es una falsa doctrina que es contradecida directamente, se contradice directamente por la palabra de Dios aquí, cuando ella misma declara que ella encuentra su alegría, ella encuentra su plenitud en el hecho de que Dios es su redentor, de que Dios es quien le ofrece salvación eterna. Solamente experimentaremos la salvación al reconocer nuestro pecado. Si no reconocemos que somos pecadores, si solo nos comparamos con las demás personas y pensamos que no somos tan malos como ellos, estaremos perdiendo la oportunidad de acceder a esa salvación. Necesitamos reconocer nuestra necesidad espiritual. ¿Cómo correremos a Cristo para que nos salve si no reconocemos que somos pecadores?
¿Cómo correremos a Dios para que nos redima si no reconocemos las consecuencias eternas del pecado que vienen a nuestra vida y no nos arrepentimos de ese pecado? Así como experimentamos alegría cuando nos curamos de una enfermedad, mucho más grande será el gozo, mucho más grande será el deleite cuando experimentes la salvación que solo Dios puede dar. Por eso María expresó con tanta alabanza: mi alma engrandece, mi espíritu se regocija, porque ella entendió la alegría de la redención que se encuentra al reconocer su pecado. Yo en los últimos días he estado bastante enfermo, por eso hoy mi voz está un poco débil, pero el hecho de hoy haberme podido levantar para compartir este mensaje con ustedes trajo gozo, porque ya estoy ya salí adelante, ya estoy más fortalecido, y eso me da alegría. Cuánta más alegría viene cuando tu alma encuentra el refrigerio, encuentra el gozo en la salvación que solo Dios puede dar. Hay algo interesante, y es que esta palabra de engrandece, que en latín es magnificat, en griego es una palabra bastante curiosa, y es megaluno. Ahora, mega es grande, mega es gigante, mega es portentoso, y es precisamente esto lo que significa: hacer grande, proclamar como portentoso, proclamar como magnífico, como gigantesco. Eso es lo que significa en el idioma original engrandecer. Así que tú vas a poder exaltar, tú vas a poder magnificar el nombre del Señor cuando experimentas la salvación que solo Él te puede dar. Versículo 50 del capítulo 1 dice: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que le temen son los que viven a la luz de reconocer el poder de Dios. Y como sé que Dios es poderoso, voy a vivir en temor a Dios, en reverencia a Dios, en respeto a Dios, a su palabra, a las consecuencias de la desobediencia. Voy a vivir de una manera sabia. Voy a vivir no como me da la gana, sino que voy a vivir a la luz de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios, de todo lo que es Él. No voy a querer quebrantar sus estándares, no voy a querer violar su palabra, y voy a venir a Él constantemente. Allí, esos que vivimos en ese temor, alcanzamos la misericordia del Señor. Y eso es lo que María nos está diciendo. Cuando reconoces tu pecado, accedes a la salvación. Cuando reconoces el poder de Dios y le temes, accedes a su misericordia. Ella no es corredentora de nadie porque ella misma necesitó un redentor. Ella no es corredentora de nadie porque ella misma necesitó salvación. Ella era una mujer como cualquier otra mujer, una mujer, claro, piadosa, pero no perfecta, que Dios escoge no por sus propios méritos, sino por la gracia y la bondad y la misericordia del Señor. Vamos a dejar aún más claro quién es el redentor. Hechos 4:12, hablando de Jesús, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús es suficiente. No hay nadie que le ayude, no hay nadie que sea corredentor con Él, ni María, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Solo Jesucristo es el nombre bajo el cual podemos ser salvos. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo lo declara aún más contundentemente en el capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador. No tienes por qué orarle a María, porque hay un solo mediador. No tienes por qué orarle a los santos, porque hay un solo mediador. No tienes por qué orarle a tus antepasados, porque hay un solo mediador. No tienes por qué orarle a los ángeles, porque hay un solo mediador, dice aquí, entre Dios y los hombres: Cristo Jesús,
hombre. Por eso no tienes que ir a contarle tus pecados a ningún líder religioso, ni sacerdote, ni pastor, porque no necesitas mediador diferente a Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto número 2, lección número 2 que nos da María en este precioso texto. No solamente el punto número 1, no solamente solo experimentaré la salvación de Dios reconociendo mi pecado, sino punto número 2, solo experimentaré la gracia de Dios admitiendo mi falta de mérito. Solo experimentaré la gracia de Dios admitiendo mi falta de mérito. Ahora recordemos la razón por la que María canta esta canción. Fue porque Dios envió al ángel Gabriel para decirle que concebiría y daría luz a un hijo a pesar de ser una mujer virgen, y que ese hijo sería literalmente hijo de Dios. El Espíritu de Dios concebiría milagrosamente a ese bebé en el vientre de esa joven mujer. Miren lo que dice Lucas 1:48. Dice María: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. La humilde condición, no la condición exaltada de corredentora, no la condición exaltada de la mamá de Dios, no, la condición humilde de esta su sierva. Era una sierva, era un instrumento. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Obviamente esta mujer experimenta una bendición que ninguna otra mujer en la historia de la humanidad experimentó, que fue ser el instrumento para ser la madre en su humanidad, no en su deidad, en su humanidad, de el Mesías. Así que la actitud de María fue reconocer que no tenía ningún mérito alguno y que lo que estaba recibiendo era por la gracia de Dios. Recordemos que la gracia es un favor no merecido. La gracia es un regalo que se obtiene cuando nosotros no lo merecemos. Es un privilegio que se nos otorga a pesar de que no hemos hecho los suficientes méritos para obtener dichas bendiciones y privilegios. La única manera en que ella pudo ver la gracia de Dios fue reconociendo su falta de mérito. Ella hubiese podido decir: es natural que Dios me use como el instrumento para que venga el Mesías, porque yo nací perfecta. Es natural. Si ella hubiese sido perfecta, pues no hubiese hablado de su humilde condición. Ser perfecta no es una humilde condición, estaría diciendo mentiras. Ser perfecta es una posición exaltada que solo le corresponde a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu. El resto de la humanidad hemos pecado. Aún Adán y Eva, aunque fueron creados ellos dos perfectos, los únicos, eventualmente pecaron y mancharon esa perfección. Así que solo cuando admitimos que no tenemos mérito supremo para recibir favores de parte de Dios, entonces podemos experimentar y ver la gracia de Dios en nuestra vida. Si pienso yo que todo lo que tengo es porque me lo merezco, no experimentaré la gracia de Dios en mi vida. Si yo creo que todo lo que hay a mi alrededor es por mi fuerza, por mi poder y porque yo mismo lo produje, no voy a ver la gracia de Dios en mi vida. Cuando miramos a nuestro alrededor, todas las cosas que Dios nos ha dado, la familia, las ganancias, el trabajo, todo es una manifestación de la gracia de Dios. Y qué lindo poder aplicar esta lección que aprendemos de María, de que definitivamente solo experimentamos la gracia de Dios cuando reconocemos nuestra falta de mérito. ¿Qué hubieses podido hacer tú si hubieses nacido en una tribu aislada en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo? ¿Qué hubieses podido hacer si no tuvieras acceso a la modernidad, a la civilización, sino que vivieras por allá en la selva sin ningún entendimiento de la mayoría de las cosas, sin ninguna educación? No tendrías nada de lo que tienes. Pero Dios en su gracia te dio todo esto, y
al reconocer y decir: Señor, no merezco la esposa que tengo, no merezco las hijas que tengo, no merezco el privilegio que me das de compartir tu palabra, no merezco todo el sustento que me das día a día, no lo merezco. Es cuando entonces puedo experimentar la gracia de Dios y allí me puedo regocijar en todo esto. Punto número 3. No solo experimentamos la gracia de Dios reconociendo nuestro pecado, no solamente experimentamos, punto número 1, no solo experimentamos la salvación de Dios reconociendo nuestro pecado. Punto número 2, no solamente reconocemos la gracia de Dios admitiendo nuestra falta de mérito, sino que punto número 3, solo experimentaremos el poder de Dios aceptando nuestra debilidad. Para que experimentes el poder de Dios necesitas reconocer, admitir, aceptar tu debilidad. El problema de pensar que somos grandes, el problema de pensar que somos poderosos, el problema de pensar que somos fuertes y capaces, no solamente que estamos siendo autoengañados, sino que nos impide experimentar el poder de Dios. Muchas veces pensamos que estar enfermo es lo peor que existe. Sin embargo, nos recuerda que somos débiles. Perdón. Como por ejemplo, yo en este momento no estoy 100% en mi mayor estado de salud, lo cual me recuerda que debo depender de la gracia y el poder de Dios. Lo cual me recuerda, y esta mañana apenas me levanté: Señor, fortaléceme, te necesito. Que tu poder sea manifiesto en mi vida, porque no estoy con la voz al máximo, no estoy sintiéndome de la mejor manera para poder traer el mensaje de tu palabra. Pero es en medio de esta debilidad cuando experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Es cuando confesamos y declaramos nuestra insuficiencia, cuando entonces experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Mira lo que dijo María en el versículo 48: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. O sea, ella reconoció su debilidad. Una jovencita, aproximadamente 13, 14 años quizás, débil, sin dinero, sin estatus social, no era la hija de un rey, no era la hija de un príncipe, no era una princesa ella misma, era una mujer humilde, sencilla, sin dinero, sin respaldo social, pero Dios mostró su gracia, Dios mostró su poder. Lo mismo escuchamos del apóstol Pablo, un hombre que fue dotado quizás mucho más que la mayoría de seres humanos en la historia, un hombre con una inteligencia superior, absolutamente superior. Adicionalmente, se le dio el poder para sanar personas, se le dio el poder de hablar en otros idiomas. No solamente tenía la capacidad intelectual, se le dio el poder de resucitar a los muertos, se le dio poder de ser inmune a la mordida de serpientes venenosas, se le dio el poder para hacer milagros, se le dio el poder para expulsar demonios. Fue llevado al cielo, recibió revelaciones que ninguna otra persona ha recibido, escribió el 48% de todos los libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, en cierto momento de su vida experimentó una aflicción en su vida que él describe como un mensajero de Satanás que lo acosaba, que él describió esta situación difícil como un aguijón en su carne. Y cuando oró 3 veces para que Dios quitara ese aguijón, mira lo que Dios le dijo allí en 2 Corintios 12:9. Dice: y él me ha dicho, Dios le dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, él no se iba a gloriar en todas sus capacidades, no,
Se iba a gloriar en sus debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Él entendió que todo lo que él era finalmente venía de Dios, provenía de Dios, había sido dado por Dios. Pero solamente en ese momento, cuando él decide reconocer su debilidad, entonces podría reconocer el poder de Cristo en su vida. Al reconocer tu debilidad, podrás experimentar el poder de Dios en tu vida. Mira lo que María continúa diciendo en el versículo 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. No ella, sino el poderoso dice: no, yo no tengo mérito, soy débil, necesito un salvador porque soy una mujer como cualquier otra. Si crees que tú eres el poderoso, pues no vas a experimentar el poder del verdadero poderoso. Y además, cuando nos creemos los poderosos, es solo cuestión de tiempo cuando Dios nos demuestre quién es el que está en control en realidad y quién es el verdadero poderoso. Así que todo lo que tú tienes, los contactos, la inteligencia, las habilidades manuales, el trabajo que tienes, la familia que tienes, matrimonio que tienes, todo es el fruto del poder y la gracia de Dios manifiesta en tu vida. Y luego María entonces dice, a partir del versículo 51, algunos ejemplos del poder de Dios. ¿Por qué ella dice que Él es el poderoso? Dice: ha hecho proezas, cosas poderosas, cosas grandes con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, a unos que se exaltaron, a unos que se creen grandiosos, a unos que creen que son lo máximo. Dios los ha esparcido en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Dios puede quitarle la riqueza aún al más rico del mundo en un instante, en un segundo. Y Dios puede exaltar al más humilde y más sencillo del mundo, económicamente hablando, y lo puede poner en el trono de la riqueza si a Dios así le place. Ha sido interesante porque Dios me ha dado la oportunidad de conocer gente muy poderosa. Me ha dado la oportunidad de conocer gente muy rica. Me ha dado la oportunidad de conocer gente que ha tenido el poder para quitarme la vida. He estado en una sesión semi privada con el Papa Francisco. Curiosamente, he estado en la presencia del presidente de los Estados Unidos. También fui interrogado en las montañas de Colombia. Pararon el bus donde yo iba transportándome y la guerrilla colombiana también me tuvo en sus manos, por decirlo así, por unos momentos. Por la gracia de Dios me dejaron ir. Cuando yo era pastor en Colombia, llegó la guerrilla también a la iglesia a pedirme dinero. Uno de nuestros miembros fue secuestrado por una banda de paramilitares y gracias a Dios él logró ser liberado. Pero antes de ser liberado, el grupo paramilitar que secuestró a nuestro hermano en la fe le asignó un asesino a su familia 24 horas para que estuvieran con ellos, para asegurarse de que ellos conseguirían el dinero del rescate. Esta hermana, la esposa del hermano que fue secuestrado, me llamó desesperada, obviamente en el momento del secuestro. Orábamos diario por el teléfono. Ella me contaba que le habían asignado a este asesino y que lo terrible que era dormir con sus hijos en la misma casa, bajo el mismo techo, con un asesino. Yo le dije: hermana, si el hombre está 24 horas con ustedes, vénganse para la iglesia este domingo. Y yo hablo con ese hombre y le comparto el evangelio. Así fue. Cuando ellos entran, era fácil identificar quién era el asesino. Él tenía toda la presencia de un asesino. Él tenía toda la cara, toda la expresión de una persona consumida en la maldad. Pero ¿saben qué?
En ningún momento de todas esas instancias, ni cuando estuve siendo entrevistado por la guerrilla colombiana, ni cuando estaba en presencia de este hombre asesino, ni cuando la guerrilla fue a la iglesia a pedirnos dinero, ni cuando nada de eso, ni tampoco me intimidé que porque estaba en presencia del Papa o del presidente de Estados Unidos. No, yo no me intimidé por absolutamente nada. Ese momento donde este hombre fue a la iglesia, se acabó el servicio, subí con él, les dije vamos todos a mi oficina, y ahí en mi oficina le dije: solamente Dios sabe la vida que tú has vivido, varón, pero te quiero decir que hay alguien más grande y más poderoso que al que tú sirves en este momento, y Él es Jesús. Y le compartí el evangelio. Le dije: tú puedes creerte un hombre muy malo, y a lo mejor eres un hombre muy malo, pero te quiero decir que Jesús te ama y está dispuesto a perdonar todos tus pecados. El hombre nunca me miró a los ojos. Yo podía ver sus ojos mirando al piso, pude ver sus ojos vidriosos. Le regalé una Biblia. El hombre se paró con su rostro agachado en absoluta vergüenza. Nunca me miró. ¿Y saben por qué nunca tuve temor de ninguna de estas circunstancias? Nunca tuve temor porque sé en las manos de quien está mi vida depositada. No importa en las manos de quien estés humanamente hablando, si reconoces tu debilidad, el poder de Dios va a ser manifiesto en tu vida. Y aquí me puedo quedar contándoles testimonios de cómo el poder de Dios nos ha guardado a mi esposa y a mí a lo largo de los años. Hemos estado en situaciones de vida o muerte literalmente, y Dios nos ha librado porque ha sido su plan soberano, ha sido su propósito. Así que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, es entonces cuando experimentamos el poder de Dios. ¿Saben a quién temo yo? Yo temo a las personas de oración. Esas son las personas que yo temo. Tenemos una amada hermana que algunos conocen, que están cercanos a mi vida. Ella es Beticita. Beticita, si estás viendo este mensaje, un saludo especial. Ella es una mujer que ora a diario por mi familia. Es una mujer que ha dispuesto en su corazón orar por nosotros a diario. A la mujer que es una mujer, una anciana en el Señor, a la que amamos profundamente. Y ella es la mujer a la que yo temería. ¿Por qué? Porque tiene acceso directo al poder de Dios, no al resto de hombres a los cuales se les ha permitido tener cierto poder limitado. Finalmente Dios es el único que tiene el poder absoluto. Punto número 4: solo experimentaré la fidelidad de Dios creyendo en su palabra. Si quieres experimentar la salvación de Dios, reconoce tu pecado. Si quieres experimentar la gracia de Dios, admite tu falta de mérito. Si quieres experimentar el poder de Dios, acepta tu debilidad. Y si quieres experimentar la fidelidad de Dios, cree en su palabra. Mira lo que nos dice aquí María, porque María regresa a la historia de Israel. María reflexiona en lo que había sido escrito acerca de Israel en el Antiguo Testamento y dice, versículo 54: ha ayudado a Israel. ¿Quién? El poderoso de Israel. Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, tal como dijo, ahí está su palabra, a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. La única manera en que ella conocería a Israel y lo que la nación había pasado a lo largo de la historia era conociendo la palabra de Dios, específicamente el Antiguo Testamento. Lo que Dios había hablado, lo que Dios había dicho. Ella reconoció la fidelidad de Dios. Ella declaró que Dios cumplió sus promesas y que a través de ella ahora esas promesas se harían efectivas en el Mesías. Resulta que el versículo que precede a este cántico, en el versículo 45, miren lo que dice Elizabeth de María cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Dice, versículo 45: y bienaventurada la que creyó, o sea María, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor.
si tú crees en la palabra del Señor, en lo que dice Dios en su palabra, entonces experimentarás la fidelidad de Dios. Si tú no crees en la palabra de Dios, si tú no crees en la Biblia, si tú no crees que es confiable y absolutamente libre de error, no podrás ver la fidelidad de Dios. Esto fue precisamente lo que a nosotros, a Karina y a mí, nos sacó del movimiento mariano. Muchas historias, que el papa este, que el papa otro, que el Pío no sé quién, que el San Juan no sé cuál, dijo esto, dijo aquello, dijo lo otro. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que el hombre no se lo inventó? ¿Cómo saber que el hombre no simplemente le dieron ganas de poner eso ahí? ¿Cómo saber? ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, llegó el momento donde fuimos expuestos a la palabra de Dios, y fue allí donde tomamos la decisión: vamos a confiar en la palabra de Dios, no vamos a confiar en tradiciones de hombres, no vamos a confiar en cosas de hombres hasta corruptos, hombres de vidas corruptas, terribles. Vamos a confiar en lo que Dios dice, vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña. Y precisamente esas son las 4 lecciones que aprendemos de María. Ella no fue ni corredentora, ella no fue concebida sin pecado, ella no fue perfecta, ella no fue ninguna de estas cosas. Fue una mujer piadosa que necesitaba también la salvación que solo se encuentra en Jesús. Una mujer que necesitaba de Dios, que reconoció su debilidad, que reconoció la necesidad de la gracia, del poder, de la bondad, de la salvación, y que ella reconoció que Jesús era el Salvador y que Dios era fiel y que en Jesús se cumplía la palabra del Señor. Es curioso porque en medio de todas esas ideas que la iglesia tradicional han dado acerca de María, incluyen de que como ella era perfecta, entonces no pudo haber consumado su matrimonio con José, porque supuestamente para ellos eso es pecado. Pero dice Mateo 1, 24 y 25, dice acá, porque esa es la doctrina de la perpetua virginidad de María, ¿no? Esa es la doctrina que se enseña. O sea, que María fue perpetuamente virgen, que nunca tuvo relaciones con su esposo. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. O sea, María fue virgen hasta que nació Jesús, y José le puso por nombre Jesús. O sea, después obviamente se iba a consumar el matrimonio como cualquier otra familia judía, como cualquier otra pareja judía. El Antiguo Testamento, el mandato, una vez que Dios crea a Adán y Eva, antes de que pecaran, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es el mandamiento de Dios de que hubiesen relaciones sexuales entre una pareja casada de un hombre y una mujer. Todo lo que está por fuera del matrimonio de un hombre y una mujer es pecado sexual. Pero Dios mandó, en el Antiguo Testamento encontramos en múltiples pasajes y un libro completo como el Cantar de Cantares, una exhortación constante a deleitarnos en el amor de pareja matrimonial entre un hombre y una mujer, en el sagrado vínculo del matrimonio. Por lo tanto, María también, siendo mujer piadosa, pues debía haber hecho eso, aún si fuera perfecta. Eso no tenía nada de malo, porque es que el pecado no fue la sexualidad, el pecado fue la desobediencia a Dios, porque la sexualidad fue dada antes de que pecaran. Así que una mujer judía que tuviera relaciones con su esposo, lo natural en el primer siglo es que una pareja judía iba a tener entre 4 a 8 hijos. Miren lo que dice acá Marcos 6:3. Hablando de Jesús, la gente dice: ¿no era este el carpintero? Perdón, ¿no es este el carpintero? El hijo de María y hermano de. Nos dan los nombres de los hermanos de Jesús: Jacobo, que es Santiago, y la tradición histórica nos dice que la epístola de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús. José, era natural que uno de los hijos se llamara igual que el papá, José. Lindo nombre, ¿no? Tercero, Judas, también la tradición nos dice que es Judas el que escribe la epístola de Judas, el hermano del Señor. Y Simón nos da 4 nombres de 4 varones y dice: ¿no están sus hermanas? O sea, mínimo 2, plural. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Así que mínimo María tuvo a Jesús, que fue concebido por el Espíritu. Dice la Biblia que
José no tocó sexualmente a María hasta que nació Jesús. Luego lo natural es que una pareja piadosa fuera obediente a la palabra del Señor y se multiplicaran y se deleitaran el uno en el otro, tuvieran mínimo 6 hijos más. Los 4 nombres que encontramos aquí, más 2 hijas mínimo. O sea que José y María, entre ellos dos, tuvieron 6 hijos más Jesús. Así que, aunque María no nació sin pecado, aunque no tuvo una inmaculada concepción, aunque no tuvo una perpetua virginidad, aunque no fue la madre de Dios, sino la madre de Jesús en su humanidad, y aunque ella no es corredentora por Jesucristo, ni es mediadora entre Dios y los hombres, sí fue salvada por Jesucristo como cualquier otra mujer, y ella no ascendió a los cielos en cuerpo y alma, y no tiene ninguna de esas cosas que enseña la tradición católica. Es la palabra de Dios. Solo experimentarás la fidelidad de Dios creyendo en su palabra. Entonces vamos a ver el resumen de lo que hablamos hoy, las 4 enseñanzas de María. Y hablamos de: solo experimentaré la salvación de Dios reconociendo mi pecado. Reconoce hoy tu pecado, ven a Cristo. Solo experimentarás la gracia de Dios admitiendo tu falta de mérito. No hay nada que puedas hacer, estás corto del estándar divino. Solo experimentarás el poder de Dios aceptando tu debilidad. Reconoce que eres débil, que lo necesitas. Y solo experimentarás la fidelidad de Dios creyendo en su palabra. Vamos a orar en esta hora. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu gracia, por tu poder, por tu amor. Gracias por la salvación que solo nos ofreces en Jesús. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a ti hoy, es la oración, Señor, de todos nosotros, que le regales la fe. Y si ese eres tú el que quieres entregar tu vida a Jesús, ora conmigo en esta hora para acceder a la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Señor, hoy reconozco mi pecado. Hoy reconozco mi debilidad. Hoy reconozco mi falta de mérito. Y hoy confío en tu palabra. Hoy aprendí, Señor, que al hacer esto experimentaré tu salvación, tu gracia, tu poder y tu fidelidad. Me entrego mi vida por completo a ti hoy y te doy gracias por la salvación que tú me das en Cristo Jesús, en quien oramos y te damos las gracias hoy y siempre, Señor. Amén. Dios les bendiga. Christ Fellowship.